Abre los ojos un segundo. Piensa en tu día de ayer. ¿Te despertaste? ¿Revisaste el correo en Gmail? ¿Buscaste algo en Google? Quizá pediste un paquete en Amazon o llenaste el depósito del coche. Por la tarde tomaste un medicamento de Pfizer o Bayer. Tu dinero pasó por un banco que forma parte de un holding financiero global. Cada uno de esos actos tiene algo en común. Todos funcionan según un mismo plano, una misma arquitectura de poder económico. Y ese plano lo diseñó un solo hombre hace más de 150 años. Su nombre era John Davison Rockefeller. Y aunque murió en 1937, el sistema que construyó no solo sigue vivo, se ha convertido en el aire económico que respiramos. No hablamos de una empresa petrolera ni de una fortuna histórica. Hablamos de una metodología de dominación corporativa que ha sido replicada por cada gran conglomerado del planeta durante un siglo y medio. Amazon la usa, Google la usa, las farmacéuticas la usan, los bancos la usan. Y tú, sin saberlo, eres parte del engranaje. Pero esta no es una historia sobre estadísticas frías. Es una historia sobre poder, obsesión y la capacidad humana para construir jaulas tan elegantes que quienes viven dentro de ellas ni siquiera saben que son prisioneros. Para entenderla, tenemos que retroceder hasta un pequeño pueblo de Nueva York, hasta un niño que llevaba un cuaderno de contabilidad antes de saber multiplicar. Parte 1. El hombre que diseñó el plano. John D. Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York. Su padre, William Avery Rockefeller, era lo que entonces se llamaba un médico botánico itinerante. Vendía elixires falsos y curas milagrosas contra el cáncer. Era un embaucador profesional que aparecía y desaparecía de la vida familiar durante meses, dejando deudas y amantes. En una ocasión fue acusado de violación. En otra, abandonó a su familia para casarse en secreto con otra mujer. William enseñó a sus hijos una lección brutal. Yo engaño a mis chicos cada vez que puedo. Quiero hacerlos espabilados. La madre, Eliza Davison, era todo lo contrario. Una baptista devota, austera hasta la obsesión, convencida de que la disciplina y la fe eran los únicos caminos hacia la salvación. John absorbió ambas lecciones. Del padre aprendió que el mundo es un tablero donde gana quien mejor manipula las reglas. De la madre, que existe una justificación moral para cualquier victoria si uno cree estar cumpliendo un mandato divino. Esta combinación produjo una psicología singular. Rockefeller no era un simple codicioso. Era un hombre que genuinamente creía que sus monopolios eran un servicio a la humanidad, que eliminar a la competencia era traer orden al caos, que acumular riqueza era cumplir la voluntad de Dios. Cuando años después aplastara a miles de competidores, lo haría sin remordimiento, porque en su mente no estaba destruyendo vidas. Estaba organizando el mundo según un plan superior. Hay una imagen que lo define mejor que cualquier estadística. Siendo adolescente, llevaba un pequeño libro rojo que llamaba Ledger A, donde anotaba meticulosamente cada céntimo que ganaba, cada céntimo que donaba al diezmo, cada céntimo que ahorraba. Era el registro obsesivo de alguien que ya había decidido que el dinero era el lenguaje de Dios y que él sería su intérprete más fiel. El 27 de agosto de 1859, en Titusville, Pensilvania, Edwin Drake perforó un pozo y encontró petróleo comercialmente explotable. Aquel día cambió la historia del mundo. En meses, las colinas de Pensilvania se llenaron de prospectores, aventureros y estafadores. Era la fiebre del oro negro. El caos era absoluto. Los precios del crudo oscilaban salvajemente. Un día el barril costaba $10, al siguiente caía a 10 centavos. Fortunas nacían y morían en semanas. Los pozos se agotaban sin previo aviso. Las explosiones mataban a trabajadores por docenas. Era el salvaje oeste del capitalismo. Rockefeller, que tenía 20 años y trabajaba como contable en Cleveland, vio algo distinto. Mientras todos miraban hacia los pozos, él miraba hacia lo que sucedía después de la extracción. Perforar era un juego de azar. Pero refinar, transformar ese crudo en queroseno para lámparas, era un negocio predecible, controlable. Aquí reside la primera clave de su genio. Nunca compitas donde la suerte manda. Elige el eslabón de la cadena donde la disciplina y el cálculo determinan el resultado. En 1863, Rockefeller invirtió $4.000 en una pequeña refinería en Cleveland. No era la más grande de las casi 30 que competían en la ciudad. Pero donde otros veían un negocio de refino, él veía un sistema completo esperando ser construido. Su primera obsesión fue el coste. Descubrió que los barriles representaban un gasto significativo. Los fabricantes externos cobraban 25 centavos por barril. Calculó que podía fabricarlos por 15. Compró una fábrica de barriles. Luego descubrió que los vagones cisterna costaban demasiado si los alquilaba. Compró sus propios vagones. Después los almacenes. Después las redes de distribución.
Este proceso tiene un nombre: integración vertical. Significa controlar cada eslabón de la cadena de producción, desde la materia prima hasta el consumidor final. La mayoría de empresarios de la época se especializaban en una sola actividad, creyendo que la especialización era la clave del éxito. Rockefeller entendió algo diferente. Quien controla todos los pasos captura todos los márgenes. Y además elimina su dependencia de proveedores externos que pueden subir precios o fallar en entregas críticas. Cada adquisición no era un capricho ni una demostración de poder. Era la eliminación sistemática de una vulnerabilidad en su cadena de suministro. Pero la integración vertical no era solo eficiencia, era un arma. Rockefeller negoció con los ferrocarriles un trato devastador. No solo consiguió tarifas más bajas, sino algo llamado drawbacks. Los ferrocarriles le pagaban una parte de lo que cobraban a sus competidores. Cada barril que un rival enviaba por tren enriquecía a Rockefeller. Con esta ventaja, podía vender queroseno a pérdida durante meses y recuperar el dinero con los envíos de sus propios enemigos. En 1870, Rockefeller fundó Standard Oil Company de Ohio. Cleveland tenía 26 refinerías compitiendo. Él controlaba apenas el 4% del refino nacional. En 1872, ejecutó lo que los historiadores llamarían la masacre de Cleveland. El método era elegante en su brutalidad. Visitaba personalmente a cada propietario de refinería. Llegaba con sus libros de contabilidad, mostraba sus costes de producción, sus tarifas ferroviarias, luego hacía una oferta de compra. El precio era justo, a veces generoso. Pero la alternativa era clara. Quien rechazara se enfrentaría a una guerra de precios que no podía ganar. Imaginemos la escena desde el otro lado. Eres un refinador de Cleveland. Tu padre fundó el negocio hace 15 años. Has criado a tus hijos con los beneficios de esa refinería. Un día, un hombre de ojos fríos y voz suave se sienta frente a ti. Te explica, con números impecables, que tu negocio ya no es viable. Te muestra sus costes de producción, imposibles de igualar. Te muestra sus tarifas ferroviarias, que son una fracción de las tuyas. Si aceptas su oferta, mantendrás tu dignidad y recibirás un cheque que te permitirá empezar de nuevo. Si rechazas, te muestra exactamente cómo te destruirá. Bajará los precios hasta que tus clientes te abandonen. Usará sus conexiones ferroviarias para encarecer tus envíos. Esperará pacientemente mientras te desangras mes a mes. No hay amenazas veladas ni intimidación física, solo matemáticas frías expuestas con claridad cristalina. Las matemáticas no mienten, y las matemáticas dicen que estás muerto. En 3 meses, Rockefeller compró 25 de las 26 refinerías de Cleveland. Solo una resistió, y quebró poco después sin necesidad de intervención adicional. En 90 días, Rockefeller pasó de controlar el 4% del refino estadounidense al 25%. Y esto era solo el comienzo. El mismo método se replicó sistemáticamente en Pittsburgh, en Filadelfia, en Nueva York, en Baltimore. Oferta amable seguida de guerra implacable contra quien rechazara. A finales de la década de los 70, Standard Oil controlaba el 90% del refino petrolero en Estados Unidos, un dominio sin precedentes en ninguna industria. Para 1880, Rockefeller había conseguido algo sin precedentes, un monopolio casi total sobre una industria esencial. Pero aquí viene lo crucial. Rockefeller no construyó una empresa de petróleo, construyó un sistema replicable, integración vertical para controlar costes, acuerdos secretos para sabotear a la competencia, consolidación horizontal para eliminar rivales. Cada pieza encajaba como un mecanismo de relojería. La pregunta que queda flotando es inquietante. ¿Qué sucede cuando un sistema se vuelve más importante que su creador? ¿Qué pasa cuando el plano sobrevive al arquitecto y empieza a construirse solo, en industrias que Rockefeller nunca imaginó, en países que ni siquiera existían cuando él empezó? El hombre que diseñó el plano está a punto de descubrir que ha creado algo que ya no puede controlar, algo que el gobierno intentará destruir, y algo que, de manera perversa, se volverá más poderoso precisamente cuando intenten romperlo. Parte 2. Cuando el sistema se vuelve inmortal. A principios de los 90 del siglo XIX, Rockefeller era probablemente la persona más odiada de Estados Unidos. Las revistas satíricas lo dibujaban como un pulpo cuyos tentáculos estrangulaban ferrocarriles, refinerías y el propio Congreso. Los predicadores lo denunciaban como la encarnación de la avaricia. Familias enteras habían perdido sus negocios aplastadas por Standard Oil. Pero el odio público no era su mayor problema. En 1890, el Congreso aprobó la ley Sherman antimonopolio, la primera legislación federal contra los monopolios. Standard Oil, el monopolio más visible del país, tenía una diana pintada en la espalda. Y entonces apareció Ida Tarbell. Para entender su impacto hay que entender de dónde venía. Ida nació en 1857 en el condado de Erie, Pensilvania, en pleno corazón de la región petrolera. Su padre, Franklin Tarbell,
era fabricante de barriles para la industria del petróleo, hasta que llegaron los acuerdos secretos de Rockefeller con los ferrocarriles. Franklin Tarbell fue una de las miles de víctimas del sistema. Cuando Standard Oil negoció tarifas preferenciales que encarecían el transporte para todos los demás, el negocio de los Tarbell se volvió inviable de la noche a la mañana. Ida, adolescente entonces, vio a su padre llegar a casa derrotado, con las manos todavía negras de aceite, pero sin clientes a quienes vender. Vio cómo la familia perdía los ahorros de años en cuestión de meses. Vio la humillación en los ojos de un hombre que había trabajado toda su vida honestamente, solo para ser aplastado por una fuerza invisible e invencible que operaba en despachos lejanos. Aquella experiencia marcó su vida de forma indeleble y sembraría la semilla de una venganza que tardaría décadas en germinar. 30 años después, convertida en una de las periodistas más respetadas del país, Tarbell decidió investigar a fondo la historia de Standard Oil. Entre 1902 y 1904, publicó 19 artículos en McClure's Magazine que después se recopilarían en La historia de la Standard Oil Company. El trabajo fue exhaustivo. Entrevistas con exempleados, análisis de documentos judiciales, testimonios de refinadores arruinados. Por primera vez, el público pudo ver cómo funcionaba el monopolio. El impacto fue sísmico. El Departamento de Justicia inició una investigación formal, y Rockefeller, que había pasado décadas cultivando una imagen de empresario respetable, se encontró convertido en villano público. Pero Rockefeller no esperaba pasivamente a que sus enemigos lo destruyeran. Mucho antes de Tarbell, antes de la ley Sherman, ya había desarrollado una solución legal: el trust. En aquella época, una empresa constituida en Ohio no podía poseer acciones de una empresa en Nueva York. Esto fragmentaba el poder. En 1882, Rockefeller creó el Standard Oil Trust. Los accionistas de las diversas empresas transferían sus acciones a 9 fideicomisarios. A cambio, recibían certificados de participación. Los fideicomisarios controlaban todas las empresas. Sobre el papel existían docenas de compañías independientes. En la práctica, un pequeño grupo en Nueva York tomaba todas las decisiones. El trust era más que una estratagema legal. Era la invención de una nueva forma de organización corporativa, el antepasado directo de las holdings y conglomerados que dominan la economía actual. Berkshire Hathaway, Alphabet, Meta, Amazon. Todas usan estructuras que descienden directamente del trust de Rockefeller. Una entidad superior que no produce nada tangible, pero que posee y controla a las entidades que sí producen. Una cabeza invisible que coordina cuerpos aparentemente independientes, tomando decisiones estratégicas mientras las subsidiarias ejecutan las operaciones diarias. Esta separación entre propiedad y operación sería copiada por cada gran corporación del siglo XX. El 15 de mayo de 1911, la Corte Suprema dictó sentencia. Standard Oil había violado la ley Sherman. La compañía debía disolverse en 34 empresas independientes. La prensa celebró. Los reformistas brindaron. El monstruo había sido despedazado. Pero había un detalle que casi nadie mencionaba. Rockefeller seguía siendo accionista de las 34 compañías. Antes de la ruptura, las acciones cotizaban alrededor de $600. Después, el valor combinado superaba los $2.000. La ruptura había triplicado su riqueza. Hay algo profundamente perturbador en esta ironía. El sistema legal diseñado para castigar el monopolio terminó enriqueciendo al monopolista, y las 34 empresas independientes seguían dominando sus respectivos mercados regionales, con las mismas ventajas de escala, las mismas eficiencias operativas, las mismas barreras de entrada que hacían imposible la competencia real. Se había roto la estatua, pero el molde que la creó permanecía intacto, listo para ser usado una y otra vez. Para comprender la continuidad, basta seguir los nombres. Standard Oil de Nueva Jersey se convirtió en Exxon. Standard Oil de Nueva York en Mobil. En 1999 se fusionaron en ExxonMobil. Standard Oil de California se convirtió en Chevron. Standard Oil de Indiana en Amoco, que BP compró en 1998. Las piezas que la Corte Suprema esparció llevaron un siglo reconsolidándose. Mientras los tribunales lo procesaban, Rockefeller ejecutaba otro movimiento estratégico: la reinvención de su imagen. En 1913 creó la Fundación Rockefeller con $250 millones, equivalentes a más de 7.000 millones actuales. La fundación financiaría investigación médica, educación y salud internacional. Pero la filantropía de Rockefeller nunca fue solo altruismo, era estrategia. La fundación financió la creación del sistema moderno de educación médica en Estados Unidos. A través del informe Flexner de 1910, promovió un modelo basado en farmacología y medicina hospitalaria. Las escuelas que adoptaban este modelo recibían financiación, las que no cerraban.
En décadas, la medicina estadounidense se transformó según las directrices de la fundación. Simultáneamente contrató a Ivy Lee, considerado uno de los padres de las relaciones públicas modernas. Lee entendió algo revolucionario. En la era de los medios de masas, la percepción pública podía fabricarse igual que cualquier otro producto industrial. Transformó la imagen del magnate mediante una campaña sistemática. Organizó sesiones fotográficas donde Rockefeller aparecía como un abuelo bondadoso repartiendo monedas de 5 centavos a niños en la calle. Promovió historias sobre sus donaciones caritativas en los periódicos. Construyó la narrativa del filántropo arrepentido que dedicaba su vejez a mejorar el mundo. El mismo hombre, que había destruido miles de negocios familiares, ahora aparecía en los periódicos sonriendo junto a huérfanos y enfermeras. Esta transformación fue un proyecto deliberado de ingeniería de percepción. En una democracia donde la opinión pública puede movilizar al gobierno, controlar esa opinión es tan importante como controlar los mercados. La filantropía no es solo evasión fiscal, es una herramienta de poder. Hacia 1920, el sistema Rockefeller había cristalizado en 3 pilares. El primero es el control legal. Estructuras corporativas como holdings y trusts que centralizan el mando mientras fragmentan la responsabilidad. El segundo es el control regulatorio, la capacidad de influir en las leyes mediante lobbying y la puerta giratoria entre sector privado y reguladores. El tercero es el control cultural, fundaciones y relaciones públicas que moldean cómo la sociedad percibe a las corporaciones. Estos 3 pilares funcionan en sinergia. Las estructuras legales protegen la riqueza. El control regulatorio impide que el Estado intervenga eficazmente. El control cultural garantiza que la opinión pública no exija cambios radicales. Rockefeller murió en 1937, a los 97 años. Pero lo más importante que dejó no fue su dinero ni sus empresas. Fue el sistema mismo, el plano, el método, la arquitectura de dominación que cualquiera con suficientes recursos podía replicar. En 1911, el gobierno intentó destruir el monopolio más poderoso de su historia. Partió a Standard Oil en 34 fragmentos. Pero romper una estatua no destruye el molde que la creó. El molde sobrevivió intacto. Pasó a otras industrias, se adaptó a nuevas tecnologías. Carnegie lo había usado en el acero, Morgan en las finanzas, pero ninguno con la pureza conceptual de Rockefeller. Integrar verticalmente, consolidar horizontalmente, capturar reguladores, comprar legitimidad. Antes de continuar, te pido algo. Si este contenido te está aportando valor, si estás viendo el mundo económico con ojos diferentes, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. No lo digo por los números. Lo digo porque lo que viene en la tercera parte, el mapa de cómo el sistema Rockefeller extrae riqueza de tu bolsillo cada día, es información que muy pocos canales se atreven a explicar con esta claridad. Y si crees que alguien de tu entorno debería entender esto, comparte el vídeo. Ahora vamos a la parte final. Parte 3. Vivir dentro del sistema Rockefeller. Volvamos al presente, al año 2025, más de un siglo después de la disolución de Standard Oil. Si miras el panorama corporativo con ojos entrenados, lo que ves no es una economía de libre competencia. Es un paisaje dominado por colosos que han aplicado el mismo plano que aquel contable de Cleveland diseñó cuando las casas se iluminaban con queroseno. Tomemos Amazon. Empezó vendiendo libros por Internet. Hoy controla casi el 40% del comercio electrónico estadounidense. Posee almacenes, camiones, aviones y servicios de entrega. Ha comprado más de 100 empresas: Whole Foods, Twitch, Ring, M&M. Y Amazon Web Services genera más de 90.000 millones de dólares anuales, hospedando los servidores de sus propios competidores. Amazon cobra a sus rivales por existir. Esto es integración vertical llevada a su máxima expresión contemporánea. Amazon no solo vende productos, controla el almacén donde se guardan, el sistema logístico que los transporta, la plataforma donde se muestran, el sistema de pagos que procesa la transacción y la infraestructura en la nube donde sus propios competidores operan. Cada eslabón que controla es un margen capturado y una dependencia creada. Los vendedores terceros en Amazon deben usar su plataforma porque ahí están los clientes. Los clientes usan Amazon porque ahí están todos los productos. Y Amazon analiza los datos de ventas de esos terceros para identificar qué productos funcionan mejor, lanzar versiones propias bajo Amazon Basics y posicionarlas por encima de los originales en los resultados de búsqueda. Es la guerra de precios de Rockefeller, trasladada al siglo XXI. Usa tu control de la infraestructura para aplastar a quien depende de ella. Google, bajo Alphabet, representa la estructura de trust modernizada. Una holding que controla Google Search, YouTube, Android, Google Cloud, Waymo, DeepMind y decenas de subsidiarias. Técnicamente independientes, todas responden a la misma matriz. Google controla más del 90% del mercado de búsquedas global.
un porcentaje superior al de Standard Oil en su apogeo. Pero hay una diferencia crucial. Standard Oil vendía un producto por el que cobrabas dinero. Google ofrece un servicio gratuito. No pagas en dólares, pagas en datos. Es un modelo que Rockefeller habría admirado. Extraer valor sin que el usuario perciba que está pagando. Recordemos cómo Rockefeller usaba los ferrocarriles. No solo conseguía tarifas más bajas, sino que lograba que le pagaran parte de lo que cobraban a sus competidores. El equivalente moderno se llama captura regulatoria, y la industria farmacéutica es su máximo exponente. La FDA decide qué medicamentos pueden venderse. En teoría, protege a los consumidores. En la práctica, parte de su presupuesto proviene de las tasas que pagan las propias farmacéuticas. Las empresas reguladas financian al regulador. Los ejecutivos de las farmacéuticas pasan a trabajar en la FDA, y viceversa. Esta puerta giratoria crea una comunidad de intereses donde las líneas entre vigilante y vigilado desaparecen. Las patentes ilustran otro mecanismo. Una patente otorga un monopolio temporal de 20 años para incentivar la innovación. Pero las farmacéuticas han perfeccionado el arte de extenderlos indefinidamente. Cambian ligeramente la formulación justo antes de que expire, demandan a fabricantes de genéricos por infracciones inexistentes, pagan a competidores para que no lancen alternativas más baratas. El resultado: medicamentos que deberían costar céntimos siguen costando cientos de dólares. Pensemos en un ciudadano medio. Por la mañana, llena el depósito del coche con gasolina de ExxonMobil, Chevron, BP o Shell, descendientes directas de Standard Oil. En el trabajo, usa Google para buscar información, Gmail para comunicarse. La infraestructura en la nube probablemente corre sobre Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud. Al mediodía pide algo en Amazon o en un comercio electrónico cuya logística depende de la infraestructura de Amazon. Por la tarde abre Facebook, Instagram o WhatsApp, 3 plataformas que pertenecen a Meta y que juntas acumulan más de 3.000 millones de usuarios. Busca un vídeo en YouTube, propiedad de Alphabet, que procesa más de 500 millones de horas de contenido vistas diariamente. Quizá ve una serie en Netflix o Disney Plus, plataformas que dependen de la infraestructura de una de las 3 grandes nubes. Si necesita atención médica, visita a un médico formado en un sistema educativo que fue moldeado durante décadas por la Fundación Rockefeller y sus imitadores. El tratamiento probablemente incluye medicamentos de Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, Novartis o alguna otra farmacéutica que opera con patentes extendidas artificialmente, captura regulatoria y estructuras de holding para optimizar impuestos. El dinero de todo esto pasa por bancos que usan estructuras corporativas descendientes directas del trust. Si sumamos las cantidades, un ciudadano medio transfiere a estas estructuras entre 10.000 y 15.000 euros anuales. A lo largo de una vida laboral, hablamos de entre 400.000 y 600.000 euros fluyendo hacia corporaciones que usan tácticas de hace 150 años. Hay algo que los críticos del sistema ignoran. El sistema funciona. Entrega resultados. Cuando Standard Oil dominaba, el precio del queroseno cayó de 58 centavos por galón a 8. Una reducción del 86%. La eficiencia del monopolio se traducía en productos más baratos. Amazon entrega paquetes en 1 o 2 días, a menudo con envío gratuito, a precios que las tiendas locales simplemente no pueden igualar. Google responde cualquier pregunta en fracciones de segundo, sin cobrar nada visible al usuario. Los medicamentos modernos, por caros que sean, curan enfermedades que hace un siglo eran sentencias de muerte inevitables. Los servicios bancarios permiten mover dinero instantáneamente por todo el planeta con un clic. Esta es la paradoja central del sistema. Extrae riqueza y la concentra en la cúspide, pero simultáneamente entrega valor real y tangible a la base. No es un juego de suma cero donde todo lo que ganan las corporaciones lo pierden los consumidores. Es un juego donde las corporaciones ganan desproporcionadamente más, pero los consumidores también obtienen algo valioso a cambio. ¿Abandonarías Amazon si significa esperar 2 semanas por un paquete que ahora llega mañana? ¿Dejarías Google si significa pasar minutos buscando lo que ahora encuentras en segundos? La mayoría, enfrentada a estas preguntas reales, elige la conveniencia. Y esa elección, repetida millones de veces al día, es lo que sostiene el sistema. Pero afirmar que el sistema es indestructible sería tan ingenuo como afirmar que es invisible. El sistema tiene grietas, algunas más profundas de lo que parece. Algunas son tecnológicas. Cuando la innovación se mueve más rápido que la capacidad de consolidación, los monopolios pueden verse sorprendidos y superados. MySpace dominaba absolutamente las redes sociales hasta que Facebook lo barrió en apenas 3 años. Nokia dominaba los móviles con una cuota de mercado aplastante hasta que el iPhone redefinió completamente la categoría. Kodak dominaba la fotografía durante más de un siglo hasta que la cámara digital la hizo irrelevante en una década. La integración vertical y la consolidación horizontal requieren tiempo para ejecutarse,
Y cuando el terreno tecnológico cambia demasiado rápido, incluso los gigantes mejor armados pueden tropezar y caer. Otras grietas son regulatorias. En los últimos años hemos visto un resurgimiento del escrutinio antimonopolio. La Comisión Federal de Comercio ha demandado a Meta. El Departamento de Justicia ha llevado a Google a juicio. La Unión Europea ha impuesto multas multimillonarias a Apple, Google y Microsoft. No está claro que estas acciones vayan a desmantelar los gigantes, pero demuestran que el sistema no opera en un vacío político. ¿Qué hace un individuo frente a un sistema que lo envuelve desde que se despierta hasta que se duerme? Hay 3 respuestas, ninguna completamente satisfactoria. La primera es la aceptación pragmática. Reconoces que no puedes escapar y decides exprimir sus beneficios. Usas Amazon porque es conveniente. Usas Google porque es eficiente. No te sientes culpable porque tu consumo individual no va a derribar corporaciones que mueven billones. Esta respuesta tiene la virtud de la honestidad, pero el riesgo del cinismo. La segunda es la resistencia activa. Compras en comercios locales aunque sea más caro. Usas buscadores alternativos. Apoyas legislación antimonopolio. Esta respuesta tiene la virtud del principio, pero el riesgo de la ineficacia. Tus compras individuales son estadísticamente irrelevantes para empresas del tamaño de Amazon. La tercera es el posicionamiento estratégico. Si el sistema extrae riqueza de la mayoría y la concentra en pocas empresas, decides ser propietario de esas empresas. Inviertes en acciones de los gigantes. Si van a extraer valor de cada transacción que hagas, al menos capturas una porción como accionista. Esta respuesta tiene la virtud del realismo, pero el riesgo de la complicidad. Hay una cuarta posibilidad que rara vez se discute. ¿Y si el problema no es el sistema en sí, sino nuestra relación con él? ¿Y si la pregunta correcta no es ¿cómo escapo?, sino ¿qué tipo de persona quiero ser dentro? Rockefeller creía sinceramente que estaba haciendo un bien, que el monopolio era más eficiente que la competencia, que organizar la industria bajo un control racional era mejor que el caos del mercado libre. La lección más inquietante de su historia no es que existen sistemas de dominación, sino que quienes los construyen raramente se ven a sí mismos como dominadores. Cuando decides invertir en las empresas que dominan el sistema, estás adoptando una versión en miniatura de la lógica de Rockefeller. Dado que el sistema extrae riqueza, mejor ser extractor que extraído. Es una posición racional, pero también es la que garantiza que el sistema continúe. Rockefeller dijo una vez, "Competition is a sin". La competencia es un pecado. La frase suele citarse como prueba de su codicia, pero dice algo más profundo. Para él, la competencia no era solo ineficiente, era moralmente incorrecta. Desperdiciaba recursos, duplicaba esfuerzos, la consolidación, el monopolio, el orden impuesto desde arriba, eso era virtuoso. Esta filosofía no murió con él. Resuena hoy en los discursos de los fundadores de tecnología que hablan de hacer del mundo un lugar mejor y conectar a la humanidad, mientras construyen monopolios de datos que saben más sobre ti que tú mismo. En los ejecutivos farmacéuticos que defienden precios altísimos porque la innovación tiene un coste y los pacientes no tienen alternativa. En los banqueros que argumentan que la consolidación financiera crea estabilidad, aunque esa misma consolidación fue lo que casi colapsa la economía mundial en 2008. Todos son herederos de Rockefeller, no solo en sus métodos operativos, sino en su convicción profunda de que lo que es bueno para ellos es automáticamente bueno para todos los demás. Tú vives en el mundo que esa convicción construyó. No lo elegiste, pero cada vez que llenas el depósito, cada vez que abres Google, cada vez que tomas un medicamento, participas en él. Esto no te hace cómplice ni víctima. Te hace habitante de un sistema diseñado hace 150 años por un hombre que creía estar cumpliendo la voluntad de Dios. La pregunta que queda es ¿qué harás con ese conocimiento? Puedes ignorarlo, puedes indignarte y buscar formas de resistir, puedes invertir y buscar tu porción del pastel, o puedes simplemente abrir los ojos cada mañana sabiendo exactamente en qué mundo vives y tomar cada decisión con esa conciencia. Eso es lo que ofrecemos en este canal, no una escapatoria del sistema, que no existe, sino herramientas para ver el plano, para entender las reglas del juego que otros diseñaron y que tú, quieras o no, estás jugando cada día de tu vida. Porque solo cuando ves el sistema, puedes decidir conscientemente cómo relacionarte con él. Y esa decisión, por pequeña que parezca frente a corporaciones que mueven billones, es la única forma de libertad que nos queda dentro de la arquitectura que John D. Rockefeller comenzó a construir en una pequeña refinería de Cleveland hace más de siglo y medio. El sistema Rockefeller no es Standard Oil, es el método, y el método sigue vivo. La pregunta ya no es si puedes escapar, es quién serás dentro.